Cultura de la paz. ¿Cuáles son los obstáculos para la comprensión humana? La libertad y el bien común en que consisten. Empatía y tolerancia. La riqueza de la diversidad. Para Edgar Morin es muy importante enseñar la comprensión entre las personas como una condición y garantía de solidaridad intelectual y moral de la humanidad. La comprensión entonces permite la comunicación y a su vez la comunicación permite la comprensión en un lazo virtuoso donde uno implica al otro. Comprender es a la vez el medio y fin de la comunicación humana. Comprender significa literalmente asir el conjunto. Por ejemplo, asir el conjunto, el texto y su contexto. Asir en su conjunto las partes y el todo. Asir en su conjunto lo múltiple y lo individual. La comprensión puede ser al menos de dos tipos: comprensión objetiva o intelectual, o comprensión intersubjetiva o empática. La comprensión objetiva solamente requiere de la explicación. Con la explicación es más que suficiente. Sin embargo, en la comprensión intersubjetiva, la explicación no es suficiente. Se requiere además de ponerse en el lugar del otro. Se requiere empatía. ¿Cuáles son los obstáculos para la comprensión? Existen obstáculos externos e internos. Como obstáculos externos tenemos el ruido, que genera malentendidos, la polisemia, es decir, las nociones que tienen varios sentidos de acuerdo al contexto, las culturas diferentes, con diferentes costumbres, diferentes valores y diferentes visiones del mundo, eventualmente pueden obstaculizar a la comprensión. También las estructuras mentales diferentes pueden ser un obstáculo para la comprensión. Como obstáculos internos tenemos a nivel individual el egocentrismo, que no es otra cosa más que la autojustificación, la autoglorificación y la adjudicación a los demás de las causas de los males que nos aquejan. Cuando estos elementos se proyectan del individuo a la sociedad, resulta en etnocentrismo y sociocentrismo, como las xenofobias y el racismo. El espíritu reductor es un elemento más que impide eventualmente la comprensión. El espíritu reductor tiene que ver con las posturas de construcción de conocimiento que ya hemos venido estudiando. Para Edgar Morin, la ética de la comprensión es un arte de vivir que nos pide, en primer lugar, comprender de manera desinteresada. Pide un gran esfuerzo, ya que no puede esperar ninguna reciprocidad. ¿Cuáles son las vías para la comprensión? De acuerdo a Edgar Morin, en primer lugar es necesario estar consciente de que el humano es un ser complejo. En segundo lugar, hay que hacer un ejercicio de introspección y autocrítica, el autoexamen de nuestras propias debilidades y practicar la tolerancia. Esta definición de Edgar Morin es muy interesante porque hace énfasis en el sufrimiento que debe soportarse a la expresión de ideas negativas, según nosotros, y una voluntad de asumir este sufrimiento. Entonces hay que hacer también la aclaración de que la tolerancia vale únicamente para el ámbito de las ideas, no así para los insultos, las agresiones o los actos homicidas. De acuerdo a Edgar Morin, los grados de tolerancia a las ideas implican en primer lugar escuchar sin acallar lo que se expresa en contra de nuestros valores. En segundo lugar, respetar las ideas contrarias a las nuestras. En tercer lugar, reconocer una verdad profunda en la idea contraria a la nuestra. Y finalmente, estar conscientes de que el humano está enajenado, ya sea por mitos, ideologías o la religión. La comprensión, ética y cultura planetarias. De acuerdo a Edgar Morin, y este es un análisis muy valioso, Occidente también debe de integrar en él a las virtudes de otras culturas, con el fin de corregir el activismo, el pragmatismo, el cuantitativismo, el consumismo desenfrenados, que ha desencadenado dentro y fuera de él. Esto
nos da una mirada diferente hacia las culturas que típicamente Occidente ha desvalorado. Y es que existen modos muy diversos de pensar, como ya se apuntaba, de acuerdo a la cultura, a la visión del universo de cada uno de los pueblos. Al menos tenemos 3 troncos culturales originarios. En Occidente, el tronco cultural relacionado con el trigo, y tomado del libro Tener o Ser de Erich Fromm, vamos a ver algún par de ejemplos respecto a las visiones tan diferentes del mundo. Tenemos aquí al poeta Tennyson y un poema de él que versa respecto de una flor que lo ha cautivado. Dice: flor en el muro agrietado, te corté de las grietas, te tomo, con raíces y todo, en la mano. Flor bella, si yo pudiera comprender lo que eres, con raíces y todo lo demás, sabría qué es Dios y qué es el hombre. Para Tennyson, no solo basta admirar la belleza de la flor, como hombre occidental quiere poseerla, y entonces la arranca con raíces y todo, no obstante que en ello se le vaya la vida a la flor que admira. Por otro lado tenemos el tronco cultural del arroz en Extremo Oriente, y aquí tenemos a un filósofo de la antigua China, Matsuo Basho, y aquí tenemos un verso de él que se denomina como haikai. Dice respecto a una flor que también lo cautiva: cuando miro atentamente, veo florecer la Nasuna en la cerca. Posiciones muy diferentes de hombres sensibles, uno de Occidente y el otro de Oriente. Para Matsuo Basho, basta con admirar la belleza de la flor en vida, no necesita poseerla. En América también existe un tronco originario que es el tronco cultural del maíz. También América y sus pueblos originarios tienen cosas que aportar al mundo en su visión de el universo. Un ejemplo fabuloso de esto son las enseñanzas recopiladas por Carlos Castaneda en sus libros. Aquí voy a retomar solo un diálogo que me parece muy interesante, y como referencia del contexto en el que pudo darse esta plática entre Carlos Castaneda, antropólogo, doctor de una prestigiosa universidad de California, y su informante, un indio yaqui denominado Don Juan. Tenemos aquí en esta fotografía a Fernando Benítez, estudioso de los pueblos originarios de América, y un personaje posiblemente objeto de estudio de Fernando Benítez. Así que Don Juan le pregunta a Carlos Castaneda: ¿crees que tú y yo somos iguales? Carlos titubea, pues él se asume internamente superior, no lo quiere reconocer abiertamente, pero Don Juan insiste: bueno, ¿somos iguales? Y entonces Carlos Castaneda se ve presionado a responder: por supuesto que somos iguales. Pero entonces Don Juan vira y dice: no, no lo somos. En ese momento Carlos Castaneda se siente incómodo porque se confirma su supuesto de superioridad, dicho del propio informante Don Juan. Insiste: por supuesto que lo somos, Don Juan. Pero no se imaginaba la respuesta de lo que realmente estaba pensando el indio yaqui. Afirma: no, no somos iguales. Yo soy un cazador y un guerrero, y tú eres un cabrón. Carlos, desconcertado, responde: no entiendo por qué me ofende. Y le responde Don Juan sus razones: sabes que digo la verdad.
Tú alcahueteas para otros, no preparas tus propias batallas, sino las batallas de unos desconocidos. Ignoras lo que deseas, no sabes siquiera si te interesan realmente las plantas o la cacería. Yo, en cambio, poseo un mundo de actos, sentimientos y decisiones precisas, infinitamente más efectivo que esa torpe idiotez que llamas mi vida. Increíble la enseñanza a Occidente de un indio yaqui llamado Don Juan. Edgar Morin resume al respecto de la posición racionalista de Occidente. La falsa racionalidad ha tratado de primitivos, infantiles, prelógicos a las poblaciones donde había una complejidad de pensamiento, no solamente en la técnica, sino también en el conocimiento de la naturaleza y en los mitos. Aún más, afirma, no hay sociedad humana arcaica o moderna que no tenga cultura. Tan tienen cultura que han logrado sobrevivir en sus contextos ambientales y sociales. La humanidad no ha nacido una sola vez, ha nacido muchas veces. En fin, encontremos en estos referentes de Edgar Morin una justificación y un marco teórico para entender la riqueza de la diversidad cultural de nuestro planeta.